El Día del Padre solía significar algo para mí. Solía ser el único día en que me sentía visto, no como un proveedor o una figura silenciosa de fondo, sino como un padre que hizo lo mejor que pudo. Este año fue diferente. Me desperté a las 5:30 de la mañana, más temprano de lo habitual, incluso para un domingo. El sueño había sido inquieto, mi mente atrapada entre la emoción y el sordo dolor de saber que las cosas habían cambiado entre Julia y yo. Me arrastré hasta la cocina con mis zapatillas gastadas, las que ella me había regalado hacía 3 navidades, e hice una cafetera de café lo suficientemente fuerte como para atravesar la niebla de otra noche pasada preguntándome en qué me equivoqué. La ventana del salón ofrecía una vista de la calle del Arce, la misma que había tenido durante 23 años. Los mismos robles, la misma acera agrietada donde Julia aprendió a andar en bicicleta, la misma esquina donde esperaba con ella el autobús escolar en las mañanas de lluvia, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza mientras yo me empapaba. En aquel entonces, ella insistía en usar sus botas de agua amarillas, saltando en cada charco a pesar de mis advertencias sobre los calcetines mojados. Mi café se enfrió mientras los minutos pasaban. Las 7, las 8. Los hijos de los vecinos ya estaban fuera, gritando de risa mientras se perseguían por los jardines aún húmedos por el rocío de la mañana. Su padre, David, salió en bata, con una taza de café en la mano, sonriendo radiante mientras su hijo menor corría a entregarle un dibujo a lápiz de colores. Aparté la mirada. Julia había prometido estar aquí a las 9. Temprano, papá, te lo prometo. Tenemos algo especial planeado. Su voz había sonado alegre por teléfono, aunque noté cómo dijo «tenemos» en lugar de «tengo». Hubo un tiempo en que el Día del Padre era cosa nuestra, nuestra celebración privada, solo nosotros dos contra el mundo. A las 10:17, su Audi plateado entró en mi garaje. La vi salir, su vestido de verano ondeando con la brisa, el pelo cortado en ese nuevo estilo bob que la hacía parecerse más que nunca a su madre. Enrique la seguía, tecleando en su móvil, con sus gafas de sol de diseño posadas en la cabeza. Levantó la vista brevemente, me vio en la ventana y me ofreció esa media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Abrí la puerta antes de que llamaran, esforzándome por parecer que no llevaba horas esperando. «Papá». Julia me rodeó con sus brazos, el aroma de su perfume, algo caro, algo cuyo nombre no sabría, llenando mis sentidos. «Feliz Día del Padre». «Gracias, cariño». Le devolví el abrazo, quizás aferrándome un momento más de la cuenta. «Estás preciosa». «Perdona que lleguemos tarde», dijo, aunque la disculpa parecía ensayada. El tráfico en la autovía era terrible. Enrique asintió, guardándose finalmente el móvil. Una pesadilla absoluta. «Me alegro de verte, Ricardo». Me tendió la mano y se la estreché, notando la firmeza de su agarre, algo que probablemente su padre le había enseñado sobre causar buena impresión. Dentro, Julia colocó una caja pulcramente envuelta sobre la mesa de centro. «Ábrela, papá». Me senté, consciente de que me observaban, consciente de las sutiles miradas de Enrique a mi modesto salón. La desenvolví lentamente, saboreando el momento, diciéndome que lo que fuera que hubiese dentro no importaba. Lo que contaba era el detalle, ¿no? Dentro había una camiseta, doblada con precisión, algodón azul con letras blancas. «El mejor papá del mundo». La sostuve en alto, sintiendo su ligereza en mis manos. «¿Te gusta?» Los ojos de Julia brillaban de expectación. «Pensé que era perfecta para ti». «Es genial, cariño». «De verdad». Sonreí, tratando de infundir una gratitud genuina en mi voz. Y estaba agradecido. Agradecido de que se hubiera acordado. Agradecido de que estuviera aquí. Pero un vacío se abrió dentro de mí de todos modos. «Pruébatela, Ricardo», sugirió Enrique, mirando discretamente su reloj. Me excusé para ir al baño. Me quité la camisa de botones y me puse la camiseta. Me quedaba bastante bien. En el espejo, las palabras «el mejor papá del mundo» se extendían por mi pecho, una declaración que se sentía a la vez cierta y como la broma más cruel. Cuando volví, Julia aplaudió. «Te queda perfecta». «¿A qué está genial, Enrique?» Enrique asintió, pero su atención se había desviado hacia la ventana. «Es Gerardo el que está llegando».
Me acerqué a la ventana. Un Mercedes negro estaba aparcando detrás del Audi de Julia. Un hombre mayor salió, su pelo plateado brillando a la luz del sol, su postura erguida a pesar de sus más de 70 años. Gerardo Morales, el padre de Enrique. Un hombre al que había visto exactamente 2 veces antes, en la boda y en la cena de Navidad del año pasado. «¿Qué hace él aquí?», pregunté, la confusión creciendo en mi pecho. El rostro de Julia se iluminó. «Es parte de la sorpresa. Sal fuera, papá». Antes de que pudiera responder, me cogió de la mano, tirando de mí hacia la puerta principal con una emoción que no le había visto desde que era pequeña. Enrique ya estaba fuera, saludando a su padre con un firme apretón de manos que se transformó en un abrazo. Salimos a la luz del sol, la camiseta de repente sintiéndose delgada contra la brisa de la mañana. Gerardo me asintió, el tipo de reconocimiento que los hombres poderosos dan a aquellos que consideran menos significativos. «Ricardo, me alegro de verte», dijo, su voz resonando en el jardín con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Gerardo», respondí, devolviéndole el saludo. «Esto es inesperado». Julia prácticamente saltaba de alegría, mirando alternativamente a Gerardo y a Enrique. «¿Se lo enseñamos?». Enrique sonrió, una sonrisa real esta vez, no la que reservaba para mí. «Papá, ¿harías los honores?». Gerardo se metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves. Con un gesto ostentoso, pulsó un botón y el Mercedes respondió con un suave pitido. «Feliz Día del Padre, papá», dijo Enrique, y por un momento confuso, pensé que me estaba hablando a mí. Pero no era así. Julia se abalanzó, rodeando a Gerardo con sus brazos. «Queríamos darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por ayudarnos con la casa, por todos los consejos, por estar ahí». El rostro de Gerardo se suavizó mientras le devolvía el abrazo. «No es nada, cariño. Para eso está la familia». Me quedé allí, con las palabras, «el mejor papá del mundo», de repente pesando sobre mi pecho, viendo cómo mi hija celebraba a otro hombre en el único día que debería haber sido mío. El coche brillaba bajo el sol, un testamento de éxito, de un tipo de paternidad que aparentemente eclipsaba la mía. No dije nada. Solo asentí y le di un beso en la frente a Julia cuando finalmente recordó que yo estaba allí. «Es un bonito gesto», dije en voz baja. Pero ese silencio no era paz. Era el eco de años de sacrificio engullidos por un solo momento de traición inconsciente. Mientras hablaban y reían, yo me mantenía apartado, sosteniendo mi camiseta de 10 euros, sintiéndome como el hombre invisible en su propia celebración, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en un fantasma en la vida de mi hija. Criar a Julia solo no fue fácil. Su madre, Carolina, murió cuando Julia tenía 10 años. Un cáncer de mama que avanzó demasiado rápido para que ninguno de nosotros pudiera prepararse. En un momento, éramos una familia planeando unas vacaciones de verano en la Costa Brava. Al siguiente, le estaba explicando a una niña confundida por qué mamá no volvería a casa del hospital. La noche después del funeral, Julia se metió en mi cama, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. «¿Quién me va a hacer las trenzas para el cole?», había preguntado. Y entonces me di cuenta de lo poco preparado que estaba para todas las pequeñas cosas que componen el amor de una madre. Pero aprendí. Dios sabe que aprendí. Tutoriales de YouTube para trenzas francesas y cómo planchar correctamente una falda de tablas. Noches en vela leyendo esos cuentos de princesas y dragones, intentando hacer todas las voces como las hacía Carolina. Todavía recuerdo la risa de Julia la primera vez que intenté el rugido del dragón. Dijo que me parecía más al caniche de nuestro vecino con un resfriado, pero se durmió contra mi hombro de todos modos, confiando en mí para llenar el enorme vacío que su madre había dejado. El dinero escaseaba después de la muerte de Carolina. Las facturas médicas se habían comido nuestros ahorros, y mi sueldo en el estudio de arquitectura en el centro de Madrid apenas cubría la hipoteca de nuestro pequeño chalet en Pozuelo. Acepté trabajos de delineante por las noches, después de que Julia se acostara. A veces trabajando hasta las 3 o 4 de la madrugada antes de dormir unas pocas horas y empezar de nuevo toda la rutina. Cuando Julia fue admitida en el Colegio San Patricio, una escuela privada conocida por su programa de artes,
No pude soportar decirle que no podíamos permitírnoslo. En lugar de eso, vendí mi coche, un Alfa Romeo clásico que llevaba años restaurando, y empecé a hacer turnos los fines de semana en la empresa de construcción de un amigo. Julia nunca supo nada de esto. Me aseguré de ello. Quería que su infancia fuera lo más normal posible, sin que la tocara la silenciosa desesperación de intentar que nuestras vidas no se desmoronaran. Cuando necesitó un violonchelo nuevo para la orquesta, apareció. Cuando sus amigas planearon un viaje a Madrid para ver El Rey León, ella también fue, y me trajo un llavero con la silueta de Simba que todavía cuelga de mi llavero. Todos esos años, renuncié a vacaciones, trabajé en festivos, usé los mismos 2 trajes hasta que los codos brillaban, y lo hice con gusto, creyendo que estaba construyendo algo más fuerte que la sangre. Gratitud, amor, respeto. Julia era una niña brillante, sensible y creativa. Sus obras de arte cubrían nuestra nevera, luego las paredes de su habitación, y finalmente le valieron una beca parcial para la Universidad Complutense. Recuerdo llevarla al campus ese primer día, su coche lleno de todo lo que necesitaría para su nueva vida. Estuvo callada durante el viaje, nerviosa por este nuevo capítulo. Mientras la ayudaba a deshacer las maletas en su residencia, de repente me abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró, «por todo. Sé que no fue fácil». Ese momento se sintió como una reivindicación por cada sacrificio, cada noche larga, cada céntimo ahorrado. Mi pequeña lo entendía y estaba agradecida. Pero entonces conoció a Enrique durante su 3er año de carrera. Él estudiaba finanzas en ICADE, de una familia con dinero de toda la vida y una casa de verano en Sotogrande. La primera vez que Julia lo trajo a cenar un domingo, noté cómo lo miraba buscando su aprobación, riendo un segundo después de que él lo hiciera, estando de acuerdo con sus opiniones antes de que las hubiera expresado por completo. Era refinado. Venía de una familia adinerada. Siempre tenía algo ingenioso que decir, pero nada real debajo. Intenté que me cayera bien por ella. De verdad que lo intenté. Julia cambió con él. Sus ambiciones artísticas, la fotografía que tanto le apasionaba, pasaron gradualmente a un segundo plano para asistir a eventos de networking con Enrique. Ella también se volvió más refinada, menos presente, más centrada en las apariencias. Sus llamadas a casa se hicieron menos frecuentes, más apresuradas. Cuando venía de visita, pasaba la mayor parte del tiempo con el móvil, enviando mensajes a Enrique o revisando las redes sociales. Vi cómo comenzaba el distanciamiento, pero seguí dando. Cuando se comprometieron 2 años después de graduarse, puse una sonrisa y le di la bienvenida a Enrique a la familia con un brindis en su fiesta de compromiso, incluso mientras notaba cómo corregía los modales de Julia en la mesa cuando pensaba que nadie miraba. Cuando encontraron un piso en el barrio de Salamanca que les encantaba, pero que no podían permitirse del todo, liquidé lo que quedaba de mi plan de pensiones para ayudar con la entrada. Se suponía que era un préstamo. But Enrique sugirió suavemente que se considerara la herencia anticipada de Julia, una frase que dolió más de lo que él sabía. La casa necesitaba reformas. El tejado goteaba durante las lluvias fuertes, las tuberías antiguas gemían, los suelos de madera habían visto días mejores. Pasé los fines de semana allí, arreglando lo que podía, ahorrándoles miles de euros en honorarios de contratistas. Un sábado, mientras estaba tapando una sección de pladur en su baño de invitados, oí a Enrique hablando por teléfono en su despacho. «Sí, el suegro está aquí otra vez con su cajita de herramientas», dijo, su voz baja pero aún audible a través de la delgada pared. «Haciendo de manitas. Da un poco de pena, la verdad, pero a Julia le sabe mal por él. Y oye, mano de obra gratis». Me quedé helado, con el rodillo en la mano, la pintura goteando sobre la lona de abajo. Las palabras me hirieron profundamente, pero nunca se las mencioné a Julia. Me dije a mí mismo que Enrique solo estaba estresado por el dinero, por la casa, por su nuevo puesto en la empresa de inversión. Me dije a mí mismo que no importaba lo que él pensara de mí, siempre y cuando Julia fuera feliz. Cuando Enrique decidió dejar su empresa y empezar su propia consultoría, vino a pedirme consejo. No porque respetara mi opinión, me di cuenta más tarde,
sino porque sabía que ayudaría en lo que pudiera por el bien de Julia. Lo puse en contacto con antiguos clientes, revisé su plan de negocios, incluso confirmé un pequeño préstamo para empresas cuando el banco dudó debido a su limitado historial de crédito. Hice todo creyendo que estaba asegurando el futuro de Julia, garantizando su felicidad. Pero al parecer, nada de eso importaba. Nada. Aquel día del padre, viéndola abrazar a Gerardo Morales, me di cuenta de que Julia había reescrito nuestra historia para convertir a otro en el héroe. Un hombre que nunca había perdido el sueño por sus lágrimas o sus rodillas raspadas. Un hombre que no se lo había ganado. Gerardo les había dado dinero, sí. Había presentado a Enrique a contactos importantes. Había abierto puertas con una sola llamada telefónica, que de otro modo habrían permanecido cerradas. Le había comprado a Julia regalos de cumpleaños caros y los había llevado a cenar a restaurantes exclusivos. Pero no había estado allí cuando ella tuvo neumonía a los 12 años y no podía respirar, cuando me senté junto a su cama de hospital durante 3 días seguidos, con miedo de cerrar los ojos. No había estado allí para las pesadillas después de la muerte de Carolina, o los difíciles años de la adolescencia, cuando Julia había luchado por encontrarse a sí misma sin la guía de una madre. Esa noche, después de que se fueran, después de que el Mercedes se alejara con un último y brillante insulto, me senté en mi porche trasero con un vaso de whisky, mirando el columpio de neumático que había colgado para Julia cuando tenía 8 años. Todavía se mecía ligeramente con la brisa del atardecer, un eco de risas ya desvanecidas. La camiseta yacía arrugada en la encimera de la cocina, su declaración de mi superioridad parental burlándose de mí en la casa vacía. Me pregunté cuándo exactamente me había vuelto prescindible para ella. Fue gradual, una lenta erosión de aprecio desgastada por la influencia de Enrique. ¿O siempre había sido solo un sustituto, un papel que debía ser llenado por quien ofreciera los regalos más impresionantes, las conexiones más valiosas? Los grillos cantaban en la oscuridad, indiferentes a mi dolor. En algún lugar de su hermosa casa del barrio de Salamanca, mi hija probablemente todavía estaba celebrando a Gerardo, todavía agradecida por su generosidad, todavía ciega a la ironía de honrar a un hombre que nunca había tenido que sacrificar nada para darle lo que ella quería. No llamé a Julia después de ese día. Por primera vez en mi vida, simplemente no pude encontrar las palabras para salvar la distancia entre nosotros. Mi móvil vibró con su mensaje a la mañana siguiente, un casual «Gracias por invitarnos ayer, papá», seguido de un emoji de corazón, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado en mi propio jardín sintiéndome como un extraño en mi propia celebración. Lo leí, mi pulgar flotando sobre el teclado, pero finalmente dejé el teléfono sin responder. Necesitaba tiempo. Necesitaba averiguar si le había fallado de alguna manera, o si ella simplemente había superado el tipo de amor que yo le daba, el tipo silencioso y constante que arregla grifos que gotean y recuerda los sabores de helado favoritos, en lugar del tipo ostentoso que viene con ingeniería alemana y un lazo. El silencio se sintió extraño al principio. Julia y yo habíamos hablado al menos 2 veces por semana desde que se fue a la universidad, incluso durante sus épocas más ocupadas. Nuestras llamadas de los domingos eran un ritual, un punto de contacto que nos mantenía conectados a través de todos los cambios en su vida. Pero este domingo, dejé que el teléfono sonara hasta que saltó el buzón de voz. Su mensaje era ligero, casual. «Hola papá, solo llamaba para saber qué tal. Llámame cuando tengas un momento». Me ocupé en casa, abordando proyectos que había estado posponiendo durante meses. Repinté el baño de invitados, el que había sido de Julia, cubriendo las paredes de lavanda que había elegido de adolescente con un beige neutro. Vacié el garaje, donando cajas de sus cosas viejas que nunca se había molestado en reclamar. Con cada objeto que salía de la casa, sus viejos trofeos de fútbol, los peluches sin los que una vez no podía dormir, los materiales de arte de su fase de fotografía, sentí una extraña mezcla de pérdida y liberación. El martes volvió a enviar un mensaje. «¿Todo bien, papá? No he sabido nada de ti». Lo leí mientras esperaba en la cola de una ferretería, donde estaba comprando madera para reconstruir la terraza trasera, otro proyecto largamente aplazado. Casi respondí entonces, mis dedos tecleando. «Estoy bien,
antes de borrarlo. ¿Qué sentido tendría? No estaba bien. Y decírselo o la cargaría con una culpa que no sentía de verdad, o la obligaría a fingir una preocupación que no tenía genuinamente. Para el miércoles, había desarrollado una nueva rutina. Levantarse al amanecer para correr por el vecindario, algo que no había hecho con regularidad desde antes de que Carolina enfermara. Desayuno en la terraza trasera, observando los pájaros en el comedero. Luego, trabajo. No del tipo remunerado, sino del tipo satisfactorio. Lijar, cerrar, medir, construir. La terraza tomó forma bajo mis manos. Cada tabla un pequeño logro, cada clavo un pequeño acto de recuperación. Los vecinos notaron el cambio. La señora Pérez de al lado me trajo una jarra de limonada, comentando que no me había visto tan ocupado en años. «Es bueno verte haciendo cosas para ti, Ricardo», dijo, observándome asegurar una barandilla. «Tú también mereces cosas bonitas». La forma en que enfatizó «también» me hizo preguntarme si había sido testigo del Día del Padre, si todo el vecindario había visto mi humillación. Esa tarde, mientras el anochecer caía sobre la terraza a medio terminar, mi teléfono sonó de nuevo. Julia, por tercera vez ese día. Lo vi vibrar sobre la mesa del patio, su cara sonriente iluminando la pantalla, una foto tomada hace años, en su graduación universitaria. Estaba tan orgullosa ese día, tan rápida en presentarme a sus profesores como mi padre, mi héroe. El recuerdo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Cuando dejó de sonar, cogí el teléfono y vi que tenía 7 llamadas perdidas suyas, junto con una docena de mensajes que iban de lo casual a lo preocupado. El último decía simplemente: «Papá, por favor, estoy preocupada». Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, la culpa mezclándose con el dolor que todavía pesaba en mi pecho. Pero entonces recordé su cara mientras abrazaba a Gerardo, la alegría genuina que nunca había sido para mí, y volví a dejar el teléfono. El jueves, finalmente miré las redes sociales, algo que rara vez hacía. Se cargó la página de Instagram de Julia, y ahí estaba, un carrusel de fotos del Día del Padre. El padre de Enrique junto al coche, el brazo de Julia sobre su hombro. Los dos levantando copas de champán en lo que parecía un almuerzo caro en un restaurante después de haberse ido de mi casa. Enrique sonriendo a su lado, luciendo en todo momento como el hijo exitoso. El pie de foto decía: «Para el hombre que siempre ha sido como un segundo padre para mí, te mereces el mundo». Mi nombre ni siquiera estaba en los comentarios, ni una mención. No había fotos mías con mi camiseta nueva, ningún reconocimiento de que había empezado el día en mi casa, de que tenía otro padre, su verdadero padre, que existía en absoluto. Miré esa pantalla hasta que me ardieron los ojos. Esa publicación me lo dijo todo. Julia no solo me había olvidado, me había reemplazado. Ante sus amigos, su mundo, yo ya no era su padre. Era solo un hombre con una camiseta de 10 euros y una historia que ella había decidido descartar. Borré la aplicación de Instagram de mi teléfono después de eso. ¿Qué sentido tenía tener una ventana a una vida de la que me habían recortado del encuadre? El viernes trajo lluvia, impidiéndome trabajar en la terraza y atrapándome dentro con mis pensamientos. Me encontré de pie en la antigua habitación de Julia, ahora técnicamente una habitación de invitados, pero todavía llena de ecos de su presencia. El tablón de corcho todavía tenía entradas de conciertos que habíamos guardado, tiras de fotomatón del centro comercial, una tarjeta del Día del Padre de cuando tenía 8 años, para el mejor papá del universo, ilustrada con un dibujo a lápiz de colores de nosotros dos de la mano, junto a lo que parecía ser un perro particularmente angular o un caballo deforme. Descolgué la tarjeta, pasé los dedos por su letra infantil. Dentro había escrito: «Te quiero más que a los helados y los columpios e incluso la luna». Estaba firmado con su nombre completo, Julia Carolina Morales, de la manera en que los niños lo hacen cuando están aprendiendo la importancia de su identidad. ¿Siempre estuvo destinada a superarme? ¿A encontrar mi amor vergonzosamente simple en comparación con el afecto sofisticado de gente como los Morales? ¿O de alguna manera no logré evolucionar con ella? Permanecí demasiado como el padre de clase trabajadora que arreglaba las cosas con sus manos cuando ella necesitaba a alguien
que pudiera arreglarlas con dinero y conexiones. Encontré la camiseta que me había regalado arrugada en el fondo del cesto de la ropa sucia. No había tenido la intención de desecharla con tanto descuido. Simplemente, había caído allí cuando me desvestí esa noche, demasiado entumecido para prestar atención a dónde caían las cosas. Ahora la recogí, alicé las arrugas y volví a mirar esas palabras. El mejor papá del mundo. Un cumplido vacío en una camiseta producida en masa, probablemente comprada como una ocurrencia de última hora de camino a mi casa. La doblé cuidadosamente de todos modos y la puse en un cajón. Para el sábado, una semana completa desde el Día del Padre, casi me había convencido de que el silencio era curativo, que la distancia era necesaria. Había construido media terraza, limpiado años de desorden acumulado e incluso llamado a un viejo amigo de mis días universitarios para ponernos al día. Me estaba adaptando, encontrando una nueva normalidad que no giraba en torno a ser el padre de Julia. Entonces, vi su publicación en Internet. Otra, esta vez en Facebook, donde más familiares la verían. Más fotos del Día del Padre, pero estas incluían un párrafo largo y efusivo sobre la guía de Gerardo, su sabiduría, su generosidad. Algunas personas se ganan el título de padre por algo más que la biología, había escrito. Gracias por mostrarme lo que eso significa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No solo me habían olvidado, me habían juzgado y encontrado deficiente. La vida que había construido para ella, los sacrificios que había hecho, no solo no eran apreciados, eran invisibles, sin sentido. Esa noche, saqué la camiseta de El mejor papá del mundo del cajón y la miré durante mucho tiempo, preguntándome si estaba siendo mezquino, si tal vez ella no había tenido la intención de herirme. Pero la evidencia era clara, salpicada en las redes sociales para que todos la vieran. En la historia que Julia le estaba contando al mundo, yo era, en el mejor de los casos, una nota a pie de página. En el peor, un obstáculo que había superado en su camino para encontrar una figura paterna real. No dormí mucho esa noche. En cambio, me senté en la terraza inacabada, mirando las estrellas y pensando en Carolina. ¿Qué pensaría ella de la mujer en la que se había convertido nuestra hija? ¿Entendería las decisiones de Julia mejor que yo? ¿O sentiría ella también este dolor hueco de traición? Los grillos cantaban en la oscuridad. Un sonido familiar de verano que una vez había sido el telón de fondo de noches más felices. Recordé estar sentado en este mismo lugar con Julia en mi regazo, señalando constelaciones, inventando historias sobre las estrellas. «Esa es tuya, papá», había dicho, señalando una particularmente brillante, la más grande y brillante, para que siempre pueda encontrar el camino a casa. Ahora me preguntaba si ella siquiera recordaba esas noches, o si también habían sido reescritas en la brillante narrativa de su nueva vida. Una semana después, estaba en el patio trasero terminando la terraza, el sudor goteando por mi espalda bajo el calor de finales de junio. El trabajo físico se sentía bien. Un trabajo con propósito, honesto, con resultados tangibles. A diferencia de la paternidad, donde las medidas del éxito eran aparentemente subjetivas y podían reescribirse a voluntad. La nueva terraza estaba quedando muy bien. Había decidido un patrón de espiga para las tablas, algo más complejo de lo necesario, pero el desafío mantenía mi mente ocupada. La señora Pérez había comentado esa mañana que no me había visto tan concentrado desde que reconstruí la casa del árbol para Julia, después de que la gran tormenta del 09 derribara la mitad del roble en el que se apoyaba. «Siempre has construido cosas hermosas, Ricardo», había dicho, pasándome otro vaso de su limonada. Estaba asegurando la última tabla cuando sonó mi teléfono desde donde estaba sobre la mesa del patio. El nombre de Julia apareció en la pantalla. Dudé, con el martillo todavía en la mano. Habían pasado 8 días desde que hablé con ella, el período más largo que habíamos pasado sin comunicación desde que se fue a la universidad. Parte de mí quería responder, escuchar su voz. Otra parte, la parte herida, quería dejarlo sonar, darle a probar lo que se sentía al ser olvidado. Lo dejé pasar al buzón de voz. 1 minuto después, volvió a sonar. Luego, otra vez.
Al cuarto timbrazo, algo en la persistencia rompió mi resolución. Dejé el martillo, me limpié las manos en los vaqueros y cogí el teléfono. «Hola», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Formal, distante. Antes de que pudiera decir otra palabra, oí a Julia sollozar. No las lágrimas delicadas y controladas que había dominado de adolescente, sino sollozos crudos y entrecortados que sonaban arrancados de lo más profundo de su ser. «Papá», logró decir entre respiraciones. «Papá, por favor no cuelgues. Lo he estropeado todo». Me quedé helado, el martillo olvidado, mi corazón martilleando en mi pecho. A pesar de todo, el sonido de mi hija sufriendo atravesó todas las demás emociones. «Julia, ¿qué pasa? ¿Estás herida?» «No, no físicamente», dijo, su voz quebrándose. «Pero todo lo demás, todo está roto, papá». Me senté en las escaleras de la terraza, de repente inestable. «Respira hondo y cuéntame qué ha pasado». Lo intentó, su respiración entrecortada mientras forzaba las palabras. Enrique había confesado haber falsificado su firma en algunos documentos financieros. Había accedido a su fondo fiduciario, el dinero que los padres de Carolina le habían dejado, el dinero que se suponía que era intocable hasta que cumpliera 35, y había vaciado casi la mitad. Dijo que era para inversiones, dijo Julia, su voz estabilizándose ligeramente mientras hablaba. Oportunidades que no podían esperar. Prometió que se duplicaría, incluso triplicaría. Pero no había habido inversiones, solo deudas de juego, tarjetas de crédito secretas y un estilo de vida que en realidad no podían permitirse. La hipoteca del piso llevaba 3 meses de retraso. El coche de lujo, el regalo del día del padre de Gerardo, nunca se había pagado realmente. Enrique había estado haciendo pagos mínimos, haciendo malabares con las cuentas, tejiendo mentiras. «Se ha ido», dijo, y pude oír el vacío en su voz, el shock que aún no se había asentado del todo. Hizo una maleta anoche y se llevó el coche. Dejó una nota diciendo que estaba arreglando las cosas y que se pondría en contacto cuando pudiera enmendarlas. Soltó una risa amarga que se disolvió en otro sollozo. «Su teléfono está desconectado. El banco llamó esta mañana por cargos de descubierto. Ni siquiera sé cuán grave es la situación todavía». Escuché en silencio, mi mente corriendo a través de las implicaciones, los próximos pasos, la rabia que crecía en mi pecho al pensar en Enrique usando a mi hija de esta manera. «Estaba ciega», continuó, su voz bajando a casi un susurro. «Pensé que estaba honrando a alguien que se preocupaba, pero me usó, nos usó, a Gerardo también. Todo fue una actuación». Hizo una pausa, y pude oírla luchando por controlar su respiración. «Lo siento mucho, papá. Siento mucho cómo te traté, por darte por sentado, por el Día del Padre. Oh Dios, esa estúpida camiseta mientras Enrique le regalaba a su padre un coche con mi dinero». Otro sollozo roto se escapó. Por favor, perdóname». Su dolor era crudo, desesperado. Pero el dolor en mi pecho no se alivió con su disculpa. Una parte de mí, una parte de la que no estaba orgulloso, sintió una sombría satisfacción. Así que el chico de oro de Gerardo Morales no era tan dorado después de todo. Así que el hombre que había sido como un segundo padre para mi hija, había criado a un hijo que le robaría, le mentiría, la abandonaría. «Julia», dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. «¿Dónde estás ahora?» «En casa, nuestra casa. Mi casa, supongo. Todavía no se lo he contado a nadie más. No sabía a quién llamar, excepto a mí. Después de todo, cuando su mundo se derrumbó, me había llamado a mí». La ironía no se me escapó. «¿Has hablado con Gerardo?», pregunté, incapaz de evitar un ligero filo en mi voz. Su silencio respondió antes que sus palabras. «No», dijo finalmente. No puedo enfrentarme a él todavía. Puso tanta fe en Enrique, lo presentó a tanta gente. Su reputación, por supuesto. Incluso ahora, los sentimientos de Gerardo, la reputación de Gerardo, tenían prioridad sobre los míos. «Papá», preguntó cuando no respondí. «¿Sigues ahí?» Lo estaba,
físicamente al menos. Pero emocionalmente me sentía distante, viendo esta escena desarrollarse desde algún lugar lejano. Este era el momento de la película en el que el padre agraviado corre al lado de su hija, donde todo se perdona ante su angustia. Pero la vida real no es una película, y el dolor genuino no desaparece a la primera señal de lágrimas, por mucho que deseemos que lo haga. «Estoy aquí», dije finalmente. «¿Puedes...?» vaciló. «¿Puedes venir? No quiero estar sola ahora mismo». La petición quedó suspendida entre nosotros, cargada de expectativas, de nuestra historia compartida, de las heridas recientes aún en carne viva. «Creo», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, «que necesitas algo de tiempo para procesar lo que ha pasado, para entender lo que sientes sin que las emociones de otra persona compliquen las cosas». «Papá, por favor», susurró, y pude oír el shock en su voz. Nunca en su vida me había negado a ir cuando me necesitaba. «Julia», dije, mis manos temblando mientras agarraba el teléfono. «Siento que te haya pasado esto. De verdad que lo siento. Nadie merece ser traicionado así, especialmente por alguien en quien confiaban». Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que venía a continuación. «Pero no puedo ser la persona a la que corres solo cuando todos los demás te han fallado». El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por sus suaves y entrecortadas respiraciones. «Espero que encuentres la paz, Julia», dije finalmente, las palabras sintiéndose inadecuadas incluso al salir de mi boca. «Espero que encuentres tu camino a través de esto, y cuando lo hayas hecho, cuando hayas tenido tiempo para pensar de verdad en todo, podemos volver a hablar». «Papá», comenzó, su voz quebrándose. «Adiós, Julia». Terminé la llamada, mi dedo presionando el botón rojo antes de que pudiera cambiar de opinión. Me quedé sentado en los escalones de la terraza inacabada durante mucho tiempo después, con el teléfono todavía en la mano, preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida. El sol pegaba fuerte, indiferente a la agitación de abajo. El cortacésped de un vecino zumbaba en la distancia. La vida continuaba, ordinaria y ajena, mientras algo fundamental acababa de cambiar en mi mundo. Debería sentirme reivindicado, pensé. Mis instintos sobre Enrique habían sido correctos desde el principio. El hombre que me había menospreciado, que se había burlado de mi cajita de herramientas a mis espaldas, había resultado ser exactamente el fraude que sospechaba. Pero no había satisfacción en tener razón, no cuando era a costa del dolor de Julia. Aún así, no pude obligarme a devolverle la llamada. Algunas heridas exigen soledad para ser comprendidas. Y quizás, solo quizás, esta era una lección que necesitaba aprender por su cuenta. En los días que siguieron, pensé en Julia constantemente. El sonido de sus sollozos me atormentaba, colándose en los momentos de silencio entre tareas, despertándome de un sueño agitado. Cogía mi teléfono en la oscuridad, con el pulgar sobre su nombre, antes de volver a dejarlo, la resolución endureciéndose como el hormigón. No fui cruel. No difundí su historia. Cuando mi hermana Diana llamó desde Sevilla preguntando si había sabido de Julia últimamente, simplemente dije que nos estábamos dando un espacio. Cuando la señora Pérez mencionó haber visto las publicaciones de Julia sobre Gerardo en Facebook, y preguntó, con la particular delicadeza de alguien que sondea una herida, si todo estaba bien entre nosotros, sonreí y cambié de tema. Tampoco corté con Julia. Simplemente no corrí a su rescate. Algunas lecciones no se pueden enseñar, deben vivirse. Y Julia necesitaba vivir con las consecuencias de sus elecciones, entender qué había valorado y a quién había herido. 3 días después de su llamada, llegó un sobre por correo. Mi nombre y dirección con la letra familiar de Julia. Las letras más irregulares de lo habitual, como si estuvieran escritas con mano temblorosa. Dentro había un cheque, uno sustancial, con devolución de préstamo, escrito en la línea de concepto. No había nota adjunta, no se necesitaba explicación. Era la cantidad exacta que les había dado para la entrada del piso. El dinero que Enrique había reclasificado suavemente como la herencia anticipada de Julia. No lo cobré. En su lugar,
Lo puse en el cajón de mi escritorio junto a la tarjeta del Día del Padre de cuando tenía 8 años y la fotografía de nosotros en su graduación del instituto. Ella radiante, con el birrete ligeramente torcido, yo con un brazo sobre sus hombros, los ojos brillando de orgullo. Recuerdos de una relación que ahora existía solo en la memoria. Al día siguiente, pasé con el coche por delante del piso. No lo había planeado, pero me encontré tomando un desvío por el barrio de Salamanca, de camino a casa desde una ferretería en el centro de Madrid. El barrio estaba tranquilo a última hora de la tarde, elegantes edificios de apartamentos uno al lado del otro, jardineras rebosantes de flores de verano. La casa de Julia, todavía suya, me recordé a mí mismo, a pesar del engaño de Enrique, parecía la misma de siempre desde fuera. Ninguna señal externa del caos que había estallado dentro. Mientras esperaba en la esquina, debatiendo si volver a pasar, la puerta principal se abrió. Julia salió, vestida con vaqueros y una camiseta sencilla en lugar de sus habituales atuendos cuidadosamente seleccionados. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada, la cara sin maquillaje. Parecía más joven, vulnerable, más como la chica que recordaba de antes de Enrique. No me vio. Su atención estaba en la pareja mayor que subía los escalones de la entrada, Gerardo y su esposa, Margarita. La postura de Julia se tensó cuando se acercaron, sus hombros elevándose hacia sus orejas en un gesto de tensión que reconocí de su infancia. El rostro de Gerardo estaba tenso, su habitual confianza suave reemplazada por algo más duro, más frío. Margarita intentó coger la mano de Julia, pero Julia dio un paso atrás, fuera de su alcance. No pude oír lo que se dijo, pero pude leer el lenguaje corporal con suficiente claridad. Acusaciones, actitud defensiva, el colapso de la fachada perfecta que todos habían mantenido. Vi cómo Gerardo gesticulaba bruscamente, su cara enrojeciendo, mientras Margarita ponía una mano tranquilizadora en su brazo. Julia se mantuvo firme, con la barbilla levantada, aunque incluso desde la distancia pude ver que estaba temblando. Debería haber sentido alguna satisfacción, viendo al poderoso Gerardo Morales reducido a gestos de enfado en una acera pública, su chico de oro revelado como un fraude después de todo. Pero todo lo que sentí fue una profunda tristeza. Por Julia, sí, pero también por Gerardo, por Margarita, por todos nosotros que habíamos sido engañados por la actuación de Enrique. Me marché antes de que ninguno de ellos se diera cuenta de mí. La imagen de la figura solitaria de Julia en esos escalones grabada en mi mente. Esa noche, mi teléfono sonó con un mensaje de Julia. Te vi hoy. Solo esas 3 palabras, sin acusación, sin súplica. Lo leí varias veces, preguntándome cómo responder. ¿Qué palabras podrían salvar el abismo que ahora nos separaba? Al final, simplemente respondí. Lo sé. Pasó una semana. 2. Julio se alargó hacia agosto, los días largos y calurosos. Terminé la terraza. Planté un pequeño huerto a su lado. Empecé a limpiar el desván. Tareas físicas que dejaban poco espacio para pensar en heridas emocionales. Mi vida desarrolló un nuevo ritmo. Uno no centrado en llamadas semanales con Julia o en preocuparme por su situación. No me estaba curando por despecho. Simplemente estaba recordando al hombre que había sido mucho antes de que el Día del Padre me volviera invisible. Ricardo Morales. Arquitecto, manitas, amigo, hermano, individuo. No solo el padre de Julia, un papel que había consumido mi identidad durante tanto tiempo. Las noticias del engaño de Enrique se extendieron por nuestro círculo familiar a pesar de mi discreción. Mi hermano Jaime llamó desde Barcelona, con la voz baja como si compartiera secretos de estado. He oído lo de tu yerno, dijo. Menudo pájaro. ¿Julia está bien? No sabría decirte, respondí honestamente. Nos estamos dando un espacio. Siguió una larga pausa. Eso no suena a ti, Rich. Siempre has estado ahí para esa chica, pasara lo que pasara. Quizás ese fue el problema, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de la comprensión. Quizás se lo puse demasiado fácil para que me diera por sentado. Pasó otra semana. Los correos electrónicos de Julia comenzaron a llegar. Uno cada pocos días, cada uno más largo y reflexivo que el anterior. Escribió sobre consultar a abogados sobre el fraude de Enrique,
sobre el humillante proceso de explicar al banco lo que había sucedido, sobre las noches que no podía dormir, preguntándose cómo no había visto las señales. No dejo de pensar en aquel verano cuando tenía 14 años, escribió en un mensaje, cuando estaba tan decidida a ir a ese campamento de fotografía en los Pirineos, y tú hiciste turnos dobles para que fuera posible. Volví a casa con esas fotos terribles en blanco y negro que yo pensaba que eran tan artísticas, y enmarcaste cada una de ellas. Las colgaste en tu despacho, aunque solo eran fotos pretenciosas de sombras y bancos de parque vacíos. Estabas tan orgulloso. Se acordaba. Me sorprendió cuánto significaba ese simple reconocimiento. Gerardo vino ayer otra vez, decía otro correo electrónico. Quería que firmara unos papeles liberando a Enrique de un acuerdo de negocios que tenían. Dijo que sería más limpio así. Cuando le pedí que mi abogado los revisara primero, se enfadó. Dijo que estaba siendo dramática, que la familia debería confiar en la familia. Le dije que Enrique también era familia, y mira cómo salió eso. Se fue sin las firmas. Leí cada mensaje con atención, absorbiendo los detalles de su nueva realidad, su lento y doloroso despertar. Pero no respondí. Aún no. El perdón, sabía, era un regalo, pero no era barato. Venía con reconocimiento, no con desesperación. Y ella tenía que caminar por ese valle por su cuenta antes de que pudiéramos encontrarnos al otro lado. En cambio, comencé a ser voluntario en el refugio Nuevos Comienzos, en el centro. Un lugar que ayudaba a padres jóvenes a navegar los desafíos de la paternidad. Muchos eran padres solteros como yo lo había sido, abrumados y sin recursos, tratando de construir vidas para sus hijos con recursos limitados y sin una hoja de ruta. Me encontré compartiendo historias de la infancia de Julia, los desastres con las trenzas francesas, los proyectos de ciencias terminados a medianoche, las duras lecciones sobre presupuesto y sacrificio. «Tío, ¿hiciste todo eso solo?», preguntó Miguel, un joven de 24 años con gemelas de 3 años y ojos cansados. «¿Cómo hiciste para no volverte loco?». «Lo pensé, realmente lo pensé. Quizás por primera vez. Supongo que simplemente la quería más de lo que resentía la carga», dije finalmente. Y creía que lo que estábamos construyendo juntos valdría la pena al final. «¿Y lo valió?», preguntó, con genuina curiosidad en su voz. «¿Valió la pena, quiero decir?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con mi dolor reciente, con el recuerdo del rostro de Julia mientras abrazaba a Gerardo, con el eco de sus sollozos por teléfono. «Sí», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la certeza en mi voz. «Sí, valió la pena. Incluso con todo lo que ha pasado, no cambiaría esos años por nada. Era verdad, me di cuenta. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar del actual distanciamiento, no borraría ni un solo momento de criar a Julia. La alegría había sido real, aunque la gratitud hubiera resultado condicional. Esa noche, me encontré mirando viejos álbumes de fotos, álbumes físicos de verdad, no colecciones digitales. Julia de niña, cubierta de salsa de tomate y sonriendo. Julia a los 7, sin sus 2 dientes delanteros, sosteniendo orgullosa un pez que habíamos pescado en el lago de Sanabria. Julia a los 16, vestida para su primer baile de gala, fingiendo estar molesta mientras yo insistía en solo una foto más. En cada foto, sus ojos tenían la misma luz. Curiosa, traviesa, cariñosa. La chica de estas fotos me había amado abiertamente. Me había visto como su protector, su héroe, su papá. Esa chica todavía existía en algún lugar dentro de la mujer que me había herido. La mujer que ahora enfrentaba su propio y doloroso ajuste de cuentas con la realidad. Quizás, pensé mientras cerraba el álbum, eso era suficiente sobre lo que construir, cuando fuera el momento adecuado. Pasaron los meses. Julia se puso en contacto varias veces. Cartas, correos electrónicos, incluso un mensaje de vídeo una vez. Los leí y vi todos, absorbiendo sus palabras, notando el cambio gradual en su tono de súplica desesperada a reflexión pensativa. Pero no respondí. No porque quisiera que sufriera, sino porque el silencio era la única verdad que me quedaba por dar. Llegó septiembre, trayendo temperaturas más frescas,
y la familiar melancolía del fin del verano. Los arces de mi calle comenzaron su transformación anual, el verde dando paso a brillantes naranjas y rojos. Siempre me había encantado el otoño en la sierra. El aire fresco, la calidad de la luz, la sensación de final y principio a la vez. A Julia también le encantaba. De niña, insistía en recoger las hojas más perfectas, prensándolas entre las páginas de libros pesados. «Estamos guardando el verano», había explicado seriamente cuando tenía unos 6 años, «para poder recordarlo cuando nieve». Ahora, mientras barría las primeras hojas caídas en mi jardín delantero, me encontré preguntándome si ella todavía se fijaba en el cambio de las estaciones, si todavía se tomaba el tiempo para apreciar la belleza simple de una hoja de arce perfecta, o si esas pequeñas alegrías se habían perdido en la búsqueda de lo que fuera que estuviera persiguiendo con Enrique. «Se ve muy bien, Rich», gritó David desde el otro lado de la calle, señalando mi jardín. La casa no ha lucido tan cuidada en años. Tenía razón. En ese tiempo de silencio, había encontrado un nuevo ritmo de vida. La terraza estaba terminada, el huerto plantado y cosechado, la casa pintada de un fresco azul pizarra. Había vuelto a conectar con viejos amigos de mis días de arquitectura. Había empezado a jugar partidas de póker semanales con un grupo de chicos del barrio. Incluso había empezado a salir de nuevo, con cautela, torpemente al principio, pero con creciente confianza. Nada serio todavía. Solo un café con una viuda que había conocido a través del refugio. Una cena con una profesora que Diana me había presentado cuando vino de visita desde Sevilla. Mi trabajo voluntario en Nuevos Comienzos se había expandido de tareas ocasionales de manitas a un papel de mentor regular. Impartía talleres de fin de semana sobre habilidades prácticas, cómo arreglar un grifo que gotea, cómo construir una estantería sencilla, cómo crear un presupuesto familiar que realmente funcionara. Los padres jóvenes que asistían me miraban con respeto, valoraban mi experiencia, me pedían consejo. Fue una extraña inversión después de años de sentirme cada vez más irrelevante para mi propia hija. No me estaba curando por despecho. Simplemente estaba recordando al hombre que había sido mucho antes de que el Día del Padre me volviera invisible. En octubre, me tomé mis primeras vacaciones de verdad en más de una década. Un viaje de 2 semanas por los picos de Europa para ver los colores del otoño. Conduje con las ventanillas bajadas, con música, parando cada vez que una vista me llamaba la atención. En un pequeño pueblo de Asturias, encontré una galería de arte local con impresionantes fotografías de paisajes. Mientras admiraba las composiciones, el juego de luces y sombras, pensé en la pasión abandonada de Julia por la fotografía, en la cara cámara acumulando polvo en su armario la última vez que la visité. Compré una pequeña lámina enmarcada, un brumoso valle de montaña al amanecer, los árboles emergiendo de la niebla como antiguos centinelas. Ahora cuelga en mi salón, un recordatorio de la belleza que existe más allá de los límites del viejo dolor. Noviembre trajo una carta inesperada, no de Julia, sino de Gerardo Morales. El sobre de papel crema grueso llegó un martes, su nombre grabado en relieve en la esquina, el papel lo suficientemente caro como para anunciar su propia importancia. Dentro, en papelería a juego, había una breve nota en un lenguaje formal y afectado, expresando su pesar por la desafortunada situación y reconociendo que las dificultades de Enrique habían causado angustia a todas las partes involucradas. Ninguna disculpa directa, ninguna admisión de su propio papel en elevar a Enrique por encima de mí en la estimación de Julia. Solo una declaración cuidadosamente redactada, que lograba sonar a la vez preocupada y completamente distante. Al final, casi como una ocurrencia tardía. Julia habla de ti a menudo, no es la misma sin ti en su vida. Doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio junto al cheque sin cobrar de Julia. El intento de Gerardo de... ¿qué? Reconciliación, control de daños. Cualquiera que fuera su intención, el gesto se quedó corto, demasiado poco y demasiado tarde. Llegó diciembre, trayendo consigo la particular intensidad de la temporada navideña. Por primera vez en 26 años, no pasaría la Navidad con Julia. El pensamiento dolía, pero menos agudamente de lo que lo habría hecho antes. Decoré mi casa de todos modos. Un pequeño árbol en la ventana delantera.
Luces a lo largo de la barandilla del porche, el viejo reno de madera que Julia y yo habíamos hecho cuando estaba en primaria montando guardia junto a la puerta principal. La señora Pérez me invitó a unirme a su familia para la cena de Navidad. Jaime y su esposa sugirieron que volara a Barcelona. Miguel, del refugio, insistió en que asistiera a su celebración comunitaria. Tenía opciones, conexiones, gente que valoraba mi presencia. La constatación fue a la vez sorprendente y profundamente reconfortante. En Nochebuena, mientras la nieve caía suavemente fuera de mi ventana, me encontré revisando una caja de viejos adornos navideños en el desván. En el fondo, envuelto en papel de seda, había un adorno de arcilla que Julia había hecho en primero de primaria. Una estrella torcida pintada de dorado, con la huella de su pequeña mano presionada en el centro. Para papá, decía la letra infantil en la parte de atrás, con amor para siempre de Julia. Lo colgué en el árbol, con un nudo en la garganta por una emoción que no era exactamente tristeza, ni nostalgia, sino algo más complejo. Un reconocimiento de todo lo que había sido, todo lo que se había perdido y todo lo que aún podría ser posible. Esa noche, sonó el timbre justo cuando me estaba sirviendo una copa de cava. A través del cristal esmerilado de la puerta principal, pude distinguir una figura esbelta cubierta de nieve. Cuando abrí la puerta, Julia estaba allí, con las mejillas sonrosadas por el frío, los ojos inseguros. «Hola, papá», dijo en voz baja. Parecía diferente, más delgada, quizás, pero también más presente de alguna manera. Llevaba el pelo más corto, cortado a la altura de los hombros en un estilo sencillo que enmarcaba su rostro. Llevaba un práctico abrigo de lana en lugar de una de sus chaquetas de diseño, con copos de nieve derritiéndose en los hombros. En sus manos enguantadas, sostenía un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. «Sé que debería haber llamado primero», dijo cuando no hablé de inmediato. «Y entiendo si no quieres verme. Solo quería darte esto y desearte feliz Navidad». Extendió el paquete, sus ojos nunca apartándose de mi cara. Dudé solo un momento antes de apartarme de la puerta. «Hace frío ahí fuera. Entra». El alivio cruzó su rostro mientras entraba en el calor de la casa. Miró a su alrededor, observando las decoraciones, su mirada deteniéndose en el adorno de la estrella de arcilla visible en el árbol. «Lo guardaste», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo guardé todo», respondí. Nos quedamos allí en un silencio incómodo. 6 meses de palabras no dichas flotando en el aire entre nosotros. Finalmente, volvió a extender el paquete. «Por favor, ábrelo. No es gran cosa, pero...» Lo tomé sintiendo su peso en mis manos, más pesado de lo que su pequeño tamaño sugeriría. Con cuidado, lo desenvolví, retirando capas de papel de seda para revelar un simple marco de madera. Dentro había una fotografía. No una foto profesional reciente y brillante, sino una vieja instantánea de hace años. Julia y yo en el porche trasero, ella con unos 12 años, sentada en la barandilla mientras yo estaba de pie a su lado, ambos riendo de algo ahora olvidado. Parecíamos felices, conectados, genuinamente encantados con la compañía del otro. «La encontré mientras revisaba unas cajas viejas», explicó Julia, observando mi cara. «Ni siquiera recuerdo quién la tomó. Mamá, quizás, pero cuando la vi...» Se interrumpió, mordiéndose el labio. «Así es como nos recuerdo, papá. Así es como somos realmente». Tracé el borde del marco con el dedo, los recuerdos inundándome. «Éramos felices entonces», dije simplemente. «Lo éramos», asintió. «Y lo tiré todo por... ¿Por qué? Por alguien que solo quería lo que podía darle, no quién era yo». Sacudió la cabeza, los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. «He pensado mucho estos últimos meses, sobre lo que importa, sobre quién estuvo realmente ahí para mí todo el tiempo». Las palabras eran lo que había estado esperando oír, lo que había imaginado que diría en innumerables escenarios que se habían desarrollado en mi mente durante noches de insomnio. Pero ahora, cara a cara, se sentían a la vez necesarias y, de alguna manera, irrelevantes. Lo que importaba no era su reconocimiento de mi papel, sino su reconocimiento de su propio viaje.
¿Quieres una copa de cava?, pregunté, señalando hacia la cocina. Es la que tomábamos en Nochevieja. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. ¿El Brut Nature? Siempre el Brut Nature. Mientras nos movíamos hacia la cocina, coloqué la foto enmarcada en la encimera donde ambos pudiéramos verla. No una gran reconciliación, no una reunión dramática con lágrimas y abrazos, sino un pequeño y tentativo paso hacia algo nuevo, algo que honrara el pasado sin quedar atrapado en él. Más tarde esa noche, mientras la nieve seguía cayendo fuera de las ventanas, Julia y yo nos sentamos junto al fuego, hablando en voz baja de cosas ordinarias. Su nuevo trabajo enseñando fotografía en un centro cívico, mi trabajo voluntario en el refugio, el libro que ambos habíamos estado leyendo por coincidencia. No abordamos los grandes temas todavía: Enrique, Gerardo, el dinero, el dolor. Habría tiempo para esas conversaciones, para el trabajo más duro de reconstruir la confianza. Por ahora, era suficiente compartir este momento tranquilo, recordar que debajo del dolor y la decepción quedaba un cimiento que valía la pena salvar. Cuando se iba, Julia se detuvo en la puerta. «¿Papá?», me preguntaba, «¿te gustaría venir a mi exposición de fotografía el mes que viene? No es nada del otro mundo, solo una pequeña galería en el centro, pero significaría mucho para mí que estuvieras allí». Pensé en la niña que una vez soñó con capturar el mundo a través de su lente, la pasión que había dejado de lado en busca de la visión de éxito de Enrique. No me lo perdería por nada, dije. Después de que se fue, me encontré en la habitación de invitados que una vez fue suya, abriendo el cajón de la cómoda donde había guardado la camiseta del Día del Padre meses antes. La sostuve en alto, sentí el algodón barato en mis manos y sonreí débilmente a las letras desvaídas. El mejor papá del mundo. Quizás algún día ese sentimiento volvería a ser verdad. Quizás no. De cualquier manera, lo había soltado. No a ella, sino al peso de ser olvidado. El padre que ella había olvidado todavía existía, al igual que la hija que siempre había amado. Quizás, con tiempo y esfuerzo por ambas partes, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro, no como versiones idealizadas de nosotros mismos, sino como las personas imperfectas, humanas y reales que éramos en realidad.